Las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, buenas noches. Hoy es otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a tocar un tema que está candente, va a ser un debate. Pretendo hacerlo un debate de carácter intelectual. Pretendo sacar nombres de la mitad del asunto y hacer un debate meramente académico y meramente doctrinal sobre la libertad de expresión, el libertinaje, las acciones judiciales, si algo es amedrentamiento o si es una justa reacción judicial lo que se está teniendo. Y para eso yo quiero sacar aquí los nombres. Aquí dentro de las acciones que se dieron en el día de ayer por parte del expresidente Ricardo Martinelli, han salido toda suerte de opiniones, incluyendo un comunicado que hace la embajada americana, que la gente que me pregunta a mí sobre el tema, yo digo, ellos tienen derecho a su opinión, tienen derecho a la forma de pensar. Nosotros no pensamos igual en cada una de las cosas que ellos hacen, coincidimos en algunas de las que ellos plantean. Nosotros no creemos, yo particularmente, a partir incluso de lo que ellos hicieron con algo tan grave como el caso Wackett en su momento. Yo tuve aquí un embajador, Philly, de triste recordación para Panamá, que salió en todos los medios de comunicación diciendo que ellos tenían pruebas de la persona que era el peor narcotraficante de la historia y casi que del mundo, diciendo eso, para que después se diera, producto de un acuerdo, una sanción por una factura presentada con antelación y una sentencia que, si no me acuerdo, fue de 22 meses. Yo no voy a entrar en un tema, porque no es el objeto del programa, de la diferencia de criterios que yo a veces tengo propiamente con algunos sectores del gobierno americano. Y digo que tengo algunas diferencias porque para mí, si se va a exigir algo o se va a plantear que creen en algo, lo primero que tienen es que adoptarlo. Y de hecho, este tipo de listas y este tipo de situaciones que ellos hacen va contra lo que ellos mismos dicen que tienen como su primer norte, que es el due process of law, el debido proceso legal. Para mí eso va contra eso. Cuando ellos le critican a Bukele en El Salvador, la forma en que él la ejerce, que yo también tengo algunas críticas, ojo, sobre algunas particularidades que se están dando allá, y meten a Bukele en listas y meten a todos los ministros en listas y dicen lo que pasa es que no se cumplen con determinadas cuestiones en las cárceles de El Salvador. Yo pienso en las cárceles de Guantánamo, y cuando ellos tenían sus propios métodos de persecución, y digo definitivamente ahí no se cumplían con los derechos humanos. Cuando ellos vienen a hablar del tema de la privacidad de las personas, etcétera, y yo tengo que las principales personas que han hecho intervenciones en el mundo, y de hecho están las revelaciones de Edward Snowden y están las revelaciones de Julian Assange, y ellos hablan de que procesos judiciales pueden afectar la libertad de expresión. Y yo veo que esta gente le quiere meter cadena perpetua a quien filtre información. Yo digo, no hay una coherencia entre lo que se habla y el discurso. Cuando me hablas de que creen en la justicia y la forma en que se debe llevar la justicia, significa que ellos deben creer en la presunción de inocencia, que deben creer en un debido proceso previo. Significa que ellos deben creer que tiene que haber una autoridad judicial que sentencie a una persona, sea cadena perpetua, sea la pérdida de la vida o sea lo que sea.
Y cuando ellos agarran y deciden que a determinado militar en Turquía o a determinada persona no representa sus intereses y le mandan a meter un misil a esa persona, a los carros y a todos los escoltas que iban alrededor sin que haya una sentencia que le haya ordenado que le quiten la vida, pues yo tengo mis reparos de la forma en que se ejerce a veces el derecho en ese país en particular. Yo tengo mis reparos sobre la democracia cuando yo tengo presidentes como George Bush hijo, que fue escogido con menos votos de los que fue escogido en su momento dado, de los que tenía en su momento dado su contrincante, y que en este momento olvido exactamente el nombre, pero que sacó más votos que él a nivel universal, pero por la forma en que ellos tienen su conteo del colegio electoral, de cuánto vale cuántos representantes salen por cada estado, etcétera, pues terminó ganando George Bush a pesar de que tenía mucho menos votos que los otros. Eso no significa bajo ningún criterio que ellos sean malos, que nosotros seamos mejores, que seamos peores, pero yo las opiniones que yo tengo sobre eso las vertiré aquí, las vertiré con mis amigos, etcétera. Pero si uno es embajador de un país ante ese país, yo respeto que ellos tienen una autonomía y es la misma autonomía que tiene Panamá y es la misma autonomía que nosotros reclamamos, que nosotros debemos tener nuestras propias leyes y nosotros interpretarlas también en la forma en que tengo. A nosotros nos hablan, y a nivel de crítica respetuosa, nos hablan a nosotros de que es que la libertad de expresión es un derecho humano, y definitivamente que lo es, pero tiene algunas limitantes, y de hecho no es. Cuando uno lee el catálogo de derechos humanos como tal, no es el único derecho humano que aparece. Si es que el único derecho humano que dijera es libertad de expresión, y aquí usted tiene todo el derecho de decir lo que le dé la santa y regalada gana sin ningún tipo de consecuencia, ese sería el derecho humano que estaríamos nosotros debatiendo, pero no lo es. Ese catálogo de derechos humanos, y que de hecho en la forma en que están establecidos en la Constitución Nacional Panameña, tienen una jerarquía de acuerdo al orden incluso en que van apareciendo, y esto lo podrá decir mejor cualquier constitucionalista. Y ustedes verán que hay un artículo que es una obligación para el Estado, y que es el primero, y dice que las autoridades están obligadas a proteger a los panameños en su vida, honra y bienes. Entonces, la honra también es un derecho humano. Y ahora vamos a hacer un poquito de docencia sobre ese tema. Es decir, cuando a usted le dieron el catálogo de derechos humanos, a usted también le dijeron que si usted alguna vez es procesado por algo, usted tiene derecho a un juicio previo. Eso también lo dice la Constitución Nacional nuestra, y lo dicen también, de hecho, tratados internacionales, convenciones internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, suscrito incluso también por Estados Unidos. Hablan del derecho a un juicio previo. ¿Y qué significa el juicio previo? Significa que yo tengo derecho a defenderme en una instancia en la cual, hasta que yo no resulte culpable de eso, usted no me puede estar a mí señalando de ese particular hecho que usted está acusando. Y ese derecho previo va junto con otro que se llama el estado de inocencia, o lo que antes se conocía como la presunción de inocencia. Quiere decir, yo no tengo que ir a un juicio a probar que soy inocente. No, yo tengo un estado de inocencia que a mí me da la Constitución y la ley. Y si alguien dice que yo tengo algo que he violado la ley, pues tiene que venir a probar eso en un juicio. Y después que me den a mí todo el chance durante ese juicio para probarlo desde la A hasta la Z, de que me vengan a probar a mí, yo de defenderme, y que se absuelvan los testigos, los documentos, las evidencias, los peritos, etcétera. Y que se den las apelaciones, las casaciones, todos los recursos que en su momento dado haya en el determinado país. A mí se me debe respetar el estado de inocencia. Eso viene aunado a otro derecho que la gente lo oye pero no sabe qué significa, y se llama el debido proceso.
Y el debido proceso, que involucra también el derecho a la defensa, el derecho a ser procesado por unos hechos de manera congruente, etcétera, a que se sigan las reglas de un proceso, no está hecho, como mucha gente piensa, para proteger a la persona que es culpable. El proceso como tal está hecho para poder determinar, en efecto, usted llega aquí, llegó a la máquina y la máquina dice que usted es inocente. Y cuando usted sale de esa máquina llamada proceso, entonces esa máquina puede decir, o cambió eso hacia culpable o se mantuvo la condición de inocente porque no se probó la culpabilidad. Y cuando usted va a pasar por esa máquina, usted lo que quiere es que esa máquina esté limpia, que esa máquina esté pulcra, que esa máquina no tenga contaminaciones, que esa máquina tenga una regla, que cuando usted le dice a una persona, usted tiene 5 días de prueba, usted también tiene 5 días de prueba. Usted va a alegar por 1 hora, usted tiene también 1 hora para alegar. Usted tiene, esta es la formalidad con que yo voy a presentar los documentos para que se reciban. Esta es la formalidad que van a tener ustedes. Esa igualdad de partes, eso que hace que todo pueda ser transparente, que el juicio sea público, no juicios, ¿cómo se llama? Juicios escondidos. Que usted tenga derecho a que el juez no se lo cambien, que no le pongan después de que usted lo van a querer procesar y después de lo hecho usted le inventen un juez y ese sea el juez que le van a poner para juzgar porque eso se lo puso su contrario. Todos estos son condimentos relacionados al debido proceso. Entonces ahora, cuando nosotros tenemos la libertad de expresión también tiene que ver con este tipo de derechos que se tienen del lado de acá. Y existe lo que se llama una colisión de derechos. Cuando, oye, ¿cuál de los dos derechos nosotros protegemos más? Porque la ciudadanía también tiene derecho a estar informada, ¿verdad? Entonces usted se empieza a dar cuenta que usted tiene un derecho que la Constitución se lo regula a usted. Y usted le dice, la Constitución, en particularmente creo que es el artículo 38, a riesgo de equivocarme, dice de manera particular, usted podrá decir lo que le dé la gana en los medios de comunicación. Primera parte del artículo. La segunda parte dice, pero usted se hace responsable de las consecuencias. Entonces vamos a ver qué ha pasado aquí en Panamá. Eso lo dice la ley, eso lo dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, la ley penal panameña, dice que si a usted alguien le atribuye falsamente la comisión de un delito de manera pública y de manera intencional, o sea, lo hace de manera dolosa, esa persona paga un delito que se llama calumnia. Si a usted lo injurian, si a usted lo insultan, si a usted lo ofenden en los medios de comunicación, usted paga por un delito que se llama injuria. Y hay un artículo que es el 1644 del Código Civil, que dice que si alguien haciendo le a usted algo que sea de carácter ilícito, entiéndalo, ofenderle su honor, entiéndalo, atribuirle falsamente la comisión de delito, hostigarlo a usted mediáticamente, esa persona le tiene que pagar a usted los daños y perjuicios que ocasione. Y que esos daños son básicamente de 3 naturalezas, 2 derivando de la materia penal, de la materia del daño material y 1 del daño moral. ¿Y cómo se compone el daño material? El daño material establece, ¿verdad?, que usted, por ejemplo, puede tener lo que se llama el daño emergente o usted puede tener el lucro cesante. Aquí estoy entrando en un tema de derecho civil que para que usted básicamente la coja. Y el segundo entra en el daño moral. Cuando usted le hablan de el daño emergente que usted puede ocasionar o del daño del lucro cesante, pues resulta ser que a usted, por ejemplo, usted tenía un trabajo, ¿verdad? Y usted de repente, a usted le sacaron públicamente que usted había hecho A, B, C, que usted se había violado a un niño, que usted había hecho tal y tal cosa y tal, y usted perdió su trabajo por culpa de eso que resultó que era falso. Entonces,
lo primero que usted va a reclamar no solamente es el daño a la honra suya, que claro que ya se la afectaron, es que también usted perdió un trabajo, o usted perdió un negocio, o usted perdió imagen de su empresa, porque usted era un profesional y usted se fue afectando. Sea usted un doctor, sea usted un abogado, sea usted un político, sea usted un empresario, sea usted un estudiante, lo que sea. Entendamos que hay un daño. Entonces, ahora vamos al debate. Ahora saquemos el nombre, por el bien de la discusión, saquemos el nombre de Ricardo Martinelli, vamos a echarle un tinaco por allá y vamos a hablar de usted. Yo quiero que usted que me está viendo en la televisión, usted me diga a mí, ¿qué haría usted? Usted, y ahora le voy a dar las opciones que da la ley, porque las opciones que le da a usted la ley es... Bueno, ahora le vamos a debatir esa parte mejor. ¿Qué hace usted si usted tiene un chiquillo que todos los días o cada 2 días anda posteando cuestiones relativas a usted? Y hace cosas como decir, sacar en su post, ahí está el avión que le retuvieron en Guatemala y lo tienen por un proceso de drogas y lo van a procesar en Guatemala por drogas, la gente porque lo están investigando y allá tiene un caso en Guatemala y tiene el caso en Guatemala por un tema de drogas y y se inventan lo que usted quiera. Y al mes y medio resulta ser que eso resulta tan falso que derivó de una llamada anónima que pusieron allá y que el avión en efecto tuvieron que regresarlo sin que a nadie le hicieran ningún proceso de narcotráfico. A usted agarran, usted esa misma persona, porque hasta ahí, hasta ese momento va a haber el debate, justo debate, cuando se trata de una figura pública en que usted va a decir, oye, pero es que en un momento dado se dio una situación en Guatemala y se dio una situación en Guatemala y de repente la persona se confundió. Porque, ojo, en materia penal se necesita que la persona haga esto con mala intención para que se den los procesos penales. En materia civil no. En materia civil usted no solamente tiene que tener, usted puede por imprudente, por no haber buscado la otra versión, por no haber averiguado suficiente, aún sin intención, pero por ser negligente usted puede haber causado un daño y también por imprudencia tiene que pagar la reparación de ese daño. Ahora, usted lo agarran y a usted le dicen lo que pasa es que usted estaba vinculado desde hace 7 años, le dicen que usted estaba vinculado a un caso en Italia y lo estaban investigando las autoridades antimafia con el señor Walter Lavítola, etcétera, y le arman todo un pric a usted. Y usted tiene la certificación de Italia diciendo que usted no tiene una sola investigación en Italia. Y así sale esta persona, ¿verdad? Y usted lo procesan, a usted lo procesan por un caso pinchazo. El caso pinchazos da vueltas por todo el planeta Tierra. ¿Qué dijeron de usted? De usted decían a diario, se robó una máquina de pinchazos, pagó millones por una máquina de pinchazos, se robó una máquina de pinchazos, usted pinchaba a todo el mundo todos los días a sus adversarios y tenemos las 1000 evidencias de que usted pinchaba en juicio. Y usted llega a juicio y le pregunta a los 73 testigos de la fiscalía si tiene una sola constancia, de que Ricardo Martinelli haya pinchado, de que usted, no quiso hacerlo sobre usted, de que usted haya pinchado. Y le dicen que no, los 73. Los testigos de la parte contraria. Y entonces usted resulta ser que sale absuelto. Usted pensaría que mientras a usted lo procesaron, estuviera el debate del que cree es culpable, es inocente, etcétera. Pero les dije al inicio del programa que hay 3 derechos adicionales al tema de la libertad de expresión: el derecho a un juicio previo, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. Entonces usted se dice muy panameño y usted se dice creer mucho en el sistema de justicia, pero cuando el sistema de justicia le falla en contra, usted es capaz de decir, le pagaron a esos 3 jueces,
le pagaron. Usted incluso sale con un video, lo sacan a usted en un video en un restaurante y dicen que usted se reunió con una persona que era el esposo de la juez e intentan decir, dice que esta información la trajo del FBI y que el FBI tiene la información de que esa reunión era para hacer unos pagos indebidos y que ese era el esposo de la juez. Y usted sale con su cara diciendo eso y resulta ser que ni era el esposo de la juez, ni hubo nunca ningún tema relacionado a ningún pago, pero además, en ese caso en particular, a usted no lo juzgan 3 jueces nada más, sino que el juicio se repite y a usted lo juzgan 3 más. Y usted va en anulación y en apelación con 3 más y 3 más. Y 12 jueces en total confirman exactamente que usted no tiene un grado de responsabilidad. Usted esperaría, pienso yo que usted esperaría que en todos estos medios que a usted le estuvieron diciendo, oye, se robó la máquina, pinchó, hizo esto y esto y esto, todos los titulares se volcaran. Además de eso, no solamente un caso normal, en donde se demostró que el testigo en contra suya le pagaron $1 millón a lo largo de 5 años para que declarara en contra suya. Que se probó que las pruebas digitales que eran en contra suya, se probado en juicio, aceptado por las mismas personas, salieron de la computadora del jefe de seguridad y con eso lo vincularon a usted. Usted esperaría que esos medios imparciales, el titular de esos medios, de todo, por varios días, se descubre la trama en donde le pagan $1 millón a un testigo protegido para atacarlo a usted. Y usted ve que eso ni lo mencionan, porque estos no son medios de comunicación, estos son medios de ataque políticos disfrazados de medios de comunicación. Usted esperaría que hubiese todas las aclaraciones del mundo y que a usted lo estuvieran llamando para los derechos a réplica, para las aclaraciones. Hombre, le estuvieron dañando su imagen durante todo este tiempo y usted esperaría la responsabilidad de esas personas de decir, oye, ¿cómo se siente usted de salir inocente? ¿Cómo se siente después de haber estado ante 12 jueces distintos, en 4 tribunales distintos, 2 de abajo y 2 de alzada? Y que todo el mundo haya dicho que usted es inocente. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se siente usted? Pero eso nunca lo hicieron. Entonces usted espera y usted ve que a usted lo procesan también por un caso de Financial Pacific, que le dicen por un caso de Caja de Ahorro, que ese caso igual va abajo a una etapa intermedia, a una etapa inferior, luego va a una etapa intermedia de magistrados del Tribunal Superior, distintos magistrados de los otros, y 3 magistrados también de la Sala Penal, y dicen, aquí jamás hubo un delito. Acaba de salir hace una semana y tanto el caso de Financial Pacific, que tanta vuelta le he dicho, y que me agrada ver cómo regañaron a la fiscalía diciéndole, ustedes insisten en hablar de casos de blanqueo de capitales cuando ni siquiera traen ni remotamente un delito precedente. Pero entonces a usted le hicieron caso porque por el caso de indultos, por el caso de granos, por el caso de comida deshidratada, por todo esto. Y todo esto eran titulares. Y usted como persona también, si usted tiene amigos, se los atacan a título personal. Si usted tiene abogados, se los atacan a título personal. Si usted tiene amigas, le dicen, amigas o amigos, dependiendo del género de quien me esté viendo, le dicen es que ese es su amante o su amanta. Ese es el nivel de violación incluso de temas privados a los que llegan con usted. Y ahora esto no lo hacen una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses. Esto lo hacen todos los días. Aquí yo le dije a ese muchacho, a Valenzuela, le dije hace un tiempo, cuando él decía, no, que no pueden decir que si el video, le dije, lo que tú tienes del video es falso y dime a mí, porque él decía que tenía del FBI, tenía no sé cuántas cosas, de que le habían pagado al esposo de la juez y lo reté a sacarlo.
un año y tanto después, sabrá Cristo eso, ha tenido que hacer silencio porque no lo puede sacar porque nunca existió. Pero ahí es donde usted ya se da cuenta que esto no tiene nada que ver con un tema de me equivoqué. Es que estaban procesándolo a usted y la persona se equivocó y pensó eso y de repente sacó una noticia que hasta ahí es donde una persona con una exposición pública, entiéndase político, artista, empresario de alto calado, lo que sea, está, como quien dice, dentro del rango de lo que debe soportar en su vida por estar en esas cuestiones. Y entonces resulta ser, bueno, sí hubo algo que llamó la atención y se hicieron, pero cuando salía el tema a favor, entonces se hacían aclaraciones. Eso es como debió hacerse el periodismo responsable y que sabemos nosotros desde hace años que aquí ya empezó a desaparecer y que aquí básicamente cuando no quieren oír, simplemente ni siquiera, no solo no dan el derecho a réplica, es que tampoco toman las versiones de la otra persona, que eso tampoco es ayudar a la libertad de expresión. Entonces ahora usted se ve en esta situación y ahora yo lo que quiero que usted me diga a mí es ¿qué hace usted? La ley penal le dice que si alguien que a usted le atribuye un delito falso, usted puede demandarlo por calumnia. Si alguien lo insulta o lo agrede a través de los medios, usted puede presentarle una demanda por injuria. Y si alguien le causa daños a usted en sus negocios, en sus relaciones personales, en todo lo que hagan, usted puede demandarlo por daños y perjuicios. Y usted se pasa, no un mes, no 2 meses, usted se pasa años aguantando. Y entonces ahora usted dice, ¿qué hago yo? Ya se les mandó el mensaje de paren, ya se les dijo esto no es correcto, ya se le dijo te estás pasando, ya se le dijo esto es mentira, ya se le dijo lo que tú publicaste, varios tribunales lo han dicho, han visto 25 procesos, 23 se han caído, dame un chance, tú podrás tener tus dudas de si los otros 2 se van a caer, pero yo pensaría que si 23 se han caído, eso es más del 90% de los casos, bueno, a lo mejor estos 2 también se caen, pero tú tienes derecho a pensar distinto. Esa parte la respeto, pero todos los días tienes 1, 2, 3, 4 ataques. Ahora yo le pregunto a usted, para aquellas personas que piensan que se puede haber actuado de manera excesiva, ¿qué haría usted? ¿Demanda usted o no demanda? ¿Querella o no querella? ¿O usted simplemente se sienta ahí como Gandhi y usted dice, no, que me sigan reventando? No importa si afectan mamá, papá, hijos, hermanos, tíos, empresas, trabajadores, colaboradores, no importa. Aquí esto es ellos se han pintado de guerra y la idea es atacar eso. Entonces usted tiene 2 opciones. O tomarse la justicia por sus propias manos, o empezar a hacer exactamente lo mismo y empezar a que eso le caiga a la familia de ella, a hacer lo otro, o acudir a la justicia. Y la pregunta es, ¿qué opciones da la justicia? ¿Qué opciones son las que la ley panameña da para abordar esa serie de situaciones? Y usted se reúne con sus abogados y sus abogados le dicen, usted puede demandar penalmente, civilmente, o usted puede querellar penalmente. Puede escoger una de las 2. Incluso la menos dañosa es la parte civil. Entonces, la pregunta, porque van a haber algunas personas que quizás me digan a mí, no, yo sería como Gandhi y yo, así como muy religioso y yo me las aguanto todas. Estoy seguro que dentro de las personas que me están viendo a mí, habrían otros que dicen, no tengo por qué aguantármelo. Es injusto, ya suficiente, y tiene que haber una acción judicial. Entonces, cuando se hace una demanda de carácter civil, usted puede estar disfrazado de periodista que no lo es. Usted puede estar disfrazado de medio de comunicación que no lo es.
Y usted puede jugar a la víctima de esto cuando usted realmente es el victimario diario y la otra es la patrocinadora del victimario diario. Entonces, si usted está de acuerdo en que algo tiene que hacerse, estoy seguro que usted va a coincidir conmigo en que no debe ser tomarse la justicia en sus manos, que no debe ser hacer lo mismo, que no debe ser algo que esté por fuera de la norma, y debe ser lo que la ley permite. Y la ley le permite que cuando usted va a demandar por los daños y perjuicios que causan, que son súper cuantiosos, porque eso es lo que vale la imagen, las relaciones comerciales, la afectación que está haciendo. A usted el artículo, me parece el 533 del Código Judicial, le dice que usted puede asegurar su demanda de manera previa siempre que usted consigne suficiente para el tema de los daños y perjuicios. No lo dice para este tipo de proceso, lo dice para cualquier tipo de proceso civil en el que usted vaya a hacer una reclamación de daños y perjuicios. Y entonces, eso pasa todos los días, y lo hacen los bancos, y lo hacen las aseguradoras, y lo hacen los abogados, y lo hacen todas las personas. Usted va a demandar a una persona y usted va a asegurar los bienes. ¿Por qué usted los asegura los bienes? Porque si usted nada más lo demanda y usted no quiere que su proceso se haga ilusorio, si usted nada más lo demanda y usted va a esperar una sentencia de 5 años, 6 años, entonces los bienes se disipan y desaparecen y los pasan a nombre de la abuela y del papá y la mamá, etcétera, tal. Y entonces usted puede tener una sentencia que lo condenó a pagar $1 millón, pero usted no va a tener dónde cobrarla si usted no hace ese aseguramiento. Ese aseguramiento lo tiene la ley panameña y lo tiene para todos los procesos. Y me pregunto si usted lo usaría o no, si usted piensa que se están disipando bienes. Y acabo con esto. Aquí se dijo que se había ido a la casa, y ojo que yo no estoy designado en el poder eso, aunque claramente le estoy y le brindaré el apoyo a mis colegas en todo lo que necesiten en este tema. Pero la razón por la que se fue a esos 2 lugares es porque esa fue la dirección que ellos dieron ante las autoridades de que esa era su dirección. No fue porque se fue a la casa de ninguna ex esposa ni ningunos hijos, no, esa es la dirección que él ha dado en distintos lugares en donde ha estado. Él ha dicho, esa es mi dirección. Y la señora también ha dicho, esa es mi dirección. Y salieron diciendo que es que habían ido a direcciones de terceros, pero hoy salía la propia señora diciendo, es que lo que pasa es que fueron y trataron de ir a mi casa. O sea, ella reconoce que esa es su casa. Entonces, el secuestro o aseguramiento de bienes es algo que hacen las mueblerías cuando lo van a hacer los bancos, las aseguradoras, todo el que vaya a demandar daños y perjuicios y tenga la capacidad de hacerlo. Y hay mucha gente que me pudiera decir a mí, no, pero es que si un banco le hace eso, usted lo va a poder rendir o lo va a poder apretar. No, el banco está asegurando el resultado de su proceso y lo tiene la ley panameña. Entonces, yo solamente dejo para el debate, porque es un debate interno. Si a usted esas son las opciones únicas que les da la ley de reaccionar, mi pregunta sería, ¿reacciona usted o usted no reacciona? Usted o usa la ley o no la usa. Y entonces le toca a la ciudadanía observar si es que esto ha sido un exceso porque ha sido una simple equivocación del medio que se equivocó con una noticia, se equivocó con un apellido, se equivocó con esto, o si es que esto es una campaña sistemática que deja de ser periodismo para montarse en una campaña política que de hecho está auspiciada por candidatos contrarios, y eso va a ser objeto de otra prueba, de otro programa. Si usted considera que usted no actuaría, ¿verdad? Entonces, pues usted considera que nosotros actuamos de manera equivocada. Si usted considera que ningún panameño, ninguno, olvídese el nombre, y usted tampoco, ni ningún familiar suyo, tendría que aguantarse que todos los días le difamen su nombre, y que usted piensa que se debe y se tiene derecho a actuar de acuerdo a los canales que manda la ley, entonces usted coincide en que lo que hizo ayer
el expresidente Martinelli en contra de personas que no son ni periodistas ni medios de comunicación está dentro del correcto ejercicio de la defensa de su honra. Los dejo pensando eso y los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.